Ok, San Juan capítulo 11 esta noche. La vida tal cual como la vivimos los seres humanos es como la onda, refiriéndome, ¿verdad? Por ejemplo, a la ola del mar, a una onda de sonido en términos de física. De hecho, una onda se propaga, se puede propagar en el agua, se puede propagar en el sonido, se puede propagar en algún material sólido. Y cuando hablamos en términos de física, ¿verdad? Una onda tiene dos partes que componen esa onda. Una parte se le llama cresta, que es el punto más alto, y a la otra parte se le llama valle, que es el punto más bajo. Y muchas veces la vida misma es como esa onda. De hecho, ¿verdad? Creo que Santiago habla acerca de muchos son como la onda del mar, son llevados de aquí para allá. Y la realidad es que muchas veces la vida así es. A veces puedes estar arriba, en el punto más alto, otras veces puedes estar abajo, en el punto más bajo. Entonces estamos hablando emocionalmente o espiritualmente de la vida. A veces la vida puede estar, ¿verdad?, en victoria, podemos andar en victoria, podemos estar viviendo buenos tiempos, pero a veces, ¿verdad?, como seres humanos, como personas, podemos pasar tiempos muy difíciles, donde nos sentimos que estamos prácticamente tocando fondo, los suelos, pero escúchenme bien, con este mensaje yo quiero predicarles, quiero animarles, gloria a Dios, porque sabemos, ¿verdad?, que esto viene por situaciones que atravesamos como cristianos o como personas. Y llegamos a pensar que Dios se ha alejado de nosotros. A veces nos sentimos abandonados, a veces nos sentimos que Dios no llegó a tiempo, que Dios se ha tardado. Y la historia que vamos a leer en esta noche, que vamos a estar mirando, precisamente habla de eso, de un tiempo, ¿verdad?, donde esta familia se sintieron que Jesús los había abandonado. Pero aquí hay una gran enseñanza esta noche. Quiero predicar este mensaje que he titulado Si hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí. San Juan capítulo 11, versículos 28 al 37, por favor. Dice de esta manera la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando, Dios, por tu palabra. Úngela, Señor, unge mis labios, mi corazón. Trae una dirección a nuestras vidas, una palabra de ánimo a tu pueblo, Dios, en el nombre de Cristo. Te alabamos y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Si hubieras estado aquí. Ok, quiero hablar en primer lugar cuando mueren las expectativas. En nuestra vida terrenal, cada cierto tiempo, ¿verdad?, nos enfrentamos a alguna pérdida. El caso de Marta y María y su hermano Lázaro es muy impactante, porque ellos eran una familia normal, por así decir. Creo que ellos disfrutaban la vida en familia, además que eran muy amigos de Jesús. Pero nuestra historia comienza por una enfermedad, la enfermedad de Lázaro.
Dice ahí mismo San Juan 11, del 1 al 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lázaro estaba enfermo, una enfermedad, quizás una enfermedad común, no se dice qué es lo que Lázaro tenía, pero Lázaro estaba enfermo. Gloria a Dios. Ahora, nuestro texto dice que Jesús lo escuchó y él declaró las siguientes palabras en el versículo 4 de ahí mismo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Escucha estas palabras de Jesús. Jesús está diciendo como si él, amén, estuviera mirando ya el futuro, como si él estuviera diciendo: Lázaro va a morir. Pero esta enfermedad, le dice, no es para muerte. Esta enfermedad es para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que Dios sea glorificado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de algo tremendo esta noche, porque Jesús sabía lo que pasaría con Lázaro. Ahora miramos esta historia y descubrimos que Jesús no acudió inmediatamente a la ayuda de su amigo Lázaro, sino que dice la Biblia que se detuvo 2 días más ahí en el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, Jesús no dijo: vamos inmediatamente, no, sino que dice que él se detuvo 2 días más en ese lugar, en esta noche. Amén. Entonces, Jesús, mis hermanos, sabía lo que iba a hacer, obviamente, pero muchas veces nosotros no sabemos lo que Dios hace. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe lo que va a hacer, nosotros no sabemos. Ahora, finalmente Lázaro murió. Del versículos del 11 al 16, San Juan 11, del 11 al 16 dice las siguientes palabras. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes, dice, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí está Jesús diciéndoles lo que ha sucedido. En esos 2 días que él se demoró en esa aldea, en ese lugar, Lázaro muere. Y le dice a sus discípulos: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Ahora escúcheme bien. Si nosotros traemos esta historia a nuestra vida cotidiana, Lázaro representa nuestras expectativas. Porque muchas veces las expectativas del cristiano, del creyente, van a morir. Y cuando esto sucede, el cristiano se va a sentir derrotado. Nos sentimos acabados, porque podemos tener grandes expectativas, pero a veces esas expectativas pueden morir en un momento así. Y cuando esas expectativas mueren, podemos perder a veces el rumbo, podemos perder la dirección de Dios. Podemos, ¿verdad?, muchas veces simplemente desviarnos. En esta noche, gloria a Dios, porque la vida a veces nos juega rudo. Ahora, tenemos por ejemplo a Job. Cuando murieron, ¿verdad?, de un día para otro sus expectativas. Job era un hombre muy bendecido, próspero, temeroso de Dios, que tenía riquezas, que tenía ganado, que tenía familia. Pero de un día para otro sus expectativas murieron. Murió su familia, murieron sus siervos, murieron sus bienes, y prácticamente sus expectativas se desvanecieron. Pero escuche las palabras que Job llegó a decir en el libro de Job, capítulo 13. Vámonos ahí al versículo 15 y 16.
Job 13, 15 y 16. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Escucha esas palabras tan poderosas de Job. Él está diciendo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Voy a esperar en él. Ahora, Job había perdido todo, se quedó él prácticamente solo. Se quedó enfermo, aparte estaba enfermo, una enfermedad en su cuerpo, una sarna. Pero él está diciendo, aunque él me matare, yo voy a seguir esperando en él. Esas son palabras tremendas esta noche, gloria a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 11, en el versículo 7, encontramos las siguientes palabras. Proverbios 11, 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Perece la esperanza, mueren las expectativas. Ahora hay personas que perdieron un matrimonio y sus expectativas acerca de la vida han muerto, o de la familia han muerto. También hay personas que perdieron un negocio, un empleo, una empresa, y sus expectativas de un buen futuro también han muerto. En estos momentos hay muchas personas que sus expectativas las han sepultado. Hay gente, hermanos, millones de personas que nos encontramos y nosotros ni sabemos, pero nos topamos con personas que quizás están pensando en el suicidio. Están pensando, ¿verdad?, en cometer un homicidio, cometer, ¿verdad?, un acto terrible. Personas, ¿verdad?, que quizás perdieron su matrimonio. Amén, han firmado una carta de divorcio. Personas, ¿verdad?, que están bajo una enfermedad que los está consumiendo. Nos topamos con ese tipo de personas y muchas veces ni sabemos. Inclusive, gente viene a las iglesias ya a punto de tirarlo todo. Vienen nuestras iglesias con grandes problemas porque sus expectativas simplemente han muerto esta noche. Cuando Jesús llegó a Betania, Marta y María ya habían sepultado a su hermano Lázaro. Piensen eso, ya lo habían sepultado. Jesús no llegó, murió Lázaro, lo velaron y lo sepultaron. De hecho, cuando Jesús llegó, Lázaro tenía 4 días ya muerto. 4 días. Así que piensen eso esta noche. Las expectativas muchas veces mueren en esta noche. Por eso quiero ir a mi segundo punto. Si hubieras estado aquí. Esas fueron las palabras que tanto Marta como María le dijeron a Jesús. Vea conmigo ahí en San Juan 11, versículo 20 y 21, dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella estaba segura que si Jesús hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Lo mismo dijo su hermana María en el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dijeron lo mismo prácticamente. O sea que ellas estaban seguras que si Jesús hubiera llegado antes que su hermano muriera, pues no hubiera muerto, ¿no? Obviamente, lo iba a sanar el Señor. Las dos dijeron lo mismo. Ellas dijeron: Señor, si hubieras, como alguien dijo que el hubiera no existe. Y esa es una realidad. Cuando algo ya pasó, ya pasó. ¿Cuántos dicen amén? Cuando pasa algo, pues ya pasó. Pero lo tremendo de todo, mis hermanos, es que Dios tiene soluciones aún cuando ya pasaron las cosas. ¿Cuántas veces nosotros nos expresamos así? Señor, si hubieras estado aquí. Señor, si me hubieras ayudado. Señor, si lo hubieras sanado. Si me hubieras bendecido. Si me hubieras dado, Señor.
Si hubiera pasado esto, Señor, no hubiera pasado esto. Y estamos siempre ahí, ¿verdad? Muchas veces cristianos lamentándose. Si hubieran venido a mi casa, si el pastor hubiera venido a orar por mí. Así, o sea, siempre tenemos esa frase que muchas veces nos atormenta. Si hubiera. Somos muy dados a darle una importancia a esa palabra, el hubiera. Yo quiero decirle que lo que está hecho, hecho está. Ahora, Dios nunca llega tarde, mis hermanos. Él llega en el tiempo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Porque sus tiempos son perfectos. En el libro de Habacuc capítulo 2, versículo 3, nos dice las siguientes palabras. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora está hablando aquí de algo que aunque tarde va a llegar. O sea, el Señor va a llegar. El Señor va a llegar en su tiempo. Aunque digamos nosotros, ¿por qué el Señor no llegó a tiempo? ¿Por qué el Señor no llegó en el momento cuando Lázaro todavía estaba vivo? Bueno, aunque tarde, espéralo, dice la Escritura, porque va a llegar, no tardará. Hebreos 10:37 también nos dice las siguientes palabras. Hebreos 10:37, por favor. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él no tarda, mis hermanos. Él no tarda, Él llega en el tiempo correcto. El salmista podría decir: Señor, no te tardes, Señor. Daniel oró a Dios y le rogó diciéndole: Señor, no te tardes. En el libro de Daniel capítulo 9, en el versículo 19 encontramos esas palabras. Daniel 9:19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel está orando a Dios. Daniel está diciendo: Señor, no te tardes. Señor, Dios mío, oye, escucha, no te tardes. Y Él no se tarda, mis hermanos. Cuando usted y yo clamamos por un milagro, el Señor no se tardará en responder. Él lo hará en el tiempo preciso. Él lo hará en el tiempo exacto, porque Dios es exacto. En el libro de San Lucas 18:7, hablando de la oración, Jesús declaró las siguientes palabras. San Lucas 18, en el versículo 7, vea conmigo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se tardará el Señor, dice, en responderles? Aquellos que claman a Dios día y noche, aquellos que piden un milagro, ¿se tardará? Se quedó 2 días más Jesús en esa aldea mientras Marta y María estaban sepultando a su hermano. Oh Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, Señor. Hay personas que viven resentidas contra Dios, nada más porque Dios no le respondió a tiempo. Yo recuerdo una hermana allá en Sinaloa, en la Cruz. Una hermana, ¿verdad? Estuvimos orando por su hija. Tenía cáncer, un cáncer agresivo. La llevaba a la iglesia los domingos. Orábamos por ella. Y pues empezó a deteriorarse su hija. Empezó a empeorar. El cáncer ya lo tenía literalmente invadida. De hecho, lo tenía en la cabeza el cáncer. Finalmente, ¿verdad? Muere la muchacha. Y nuestra hermana, ¿verdad?, termina resentiéndose contra Dios. Ella quedó resentida contra Dios. Ella decía: ¿por qué Dios no sanó a mi hija? Y dejó de ir a la iglesia. Dejaron de ir a la iglesia. Pero ella decía: ¿por qué Dios no sanó a mi hija?
Y muchas veces hay personas así. Hay personas resentidas contra Dios. Y muchas veces por eso no vienen a la iglesia ya en esta noche. Siempre, mis hermanos, debemos entender que Dios es soberano y Él conoce los tiempos. Cuando dicen amén? Dios conoce los tiempos. El Señor sabe en qué momento, ¿verdad? Él, amén, se va a manifestar. Él llega a tiempo. Su nombre va a ser glorificado siempre. El problema es, ¿verdad?, cuando nos dejamos llevar por pensamientos negativos, por cosas negativas que muchas veces Satanás siembra ahí. Siembra esos pensamientos. Por eso quiero hablar en tercer lugar, la esperanza que resucita. Vamos a volver al texto, San Juan 11. Y vamos a leer del 28 al 37 nuestro texto. Dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde la pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Amén. Quiero que examinemos estas palabras y lo que vamos a leer también los siguientes versículos, porque lo que vemos aquí es que Jesús mismo lloró también. Jesús lo miró llorando, y es el único versículo donde habla que Jesús lloró, el versículo 35. San Juan 11:35, Jesús lloró. Jesús lloró, mis hermanos. Esto nos dice que Jesús se compadece de nuestros dolores. Puedo yo llegar a pensar que Jesús llora cuando nosotros lloramos, que Jesús está ahí en los momentos más difíciles de la vida de los creyentes. Ahí está Jesús. Gente que ama a Dios, gente que sirve a Dios, que está pasando tiempos difíciles, ahí está el Señor, junto a su lado. Ahí estaba Jesús con Marta y María, con la familia de Lázaro, y ahí está Él también llorando. Él se identifica con nuestros problemas. En el libro de Hebreos capítulo 4, en el versículo 15, nos dice las siguientes palabras, hablando acerca de que Él se identifica con nosotros. Hebreos 4:15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece de nosotros, iglesia. Él mira, amén, lo que usted pasa, lo que usted está pasando esta noche. Segundo, las personas a veces cuestionarán el poder de Dios. En el versículo 37 del texto dice: algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Podía haberlo hecho? Obviamente que sí. Obviamente Jesús podía haberlo hecho, pero Jesús quería, hermanos, enseñarles que Él puede también obrar aún cuando las esperanzas o las expectativas ya murieron. Él puede obrar también ahí. Él puede manifestarse aún cuando gente piensa que ya sus expectativas, sus esperanzas están sepultadas. Hay personas, ¿verdad?, que han llegado a pensar que ya no hay esperanza para ellos. Y muchas veces, ¿verdad?, su fe se ha debilitado y muchas veces no vienen a la iglesia, o vienen a la iglesia, pero vienen con eso. Lo más triste es que se vayan con lo mismo, se regresen con lo mismo y así anden. Y duren así esta noche. Tercero, Jesús les dijo que quitaran la piedra.
Vea conmigo ahí San Juan 11, versículos 38 al 40. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra, o quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aquí es algo tremendo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Jesús les dijo: quiten la piedra. Si hay una piedra, no puede haber milagros. Ahora, Jesús podía haber movido la piedra, ¿verdad? Jesús podía haberla movido él solo. Pero Jesús quería que la gente quitara la piedra. Jesús quería que la familia quitaran esa piedra. Hay personas que no quieren quitar la piedra. Quieren que Jesús resucite sus esperanzas, sus expectativas, pero no quieren quitar la piedra. Esa piedra, mis hermanos, puede representar el pecado, puede representar la incredulidad, puede representar la duda. Esa piedra tiene significados esta noche. Y Jesús les dijo: quiten la piedra. Aleluya. La piedra de la duda, la piedra del desánimo, la piedra de la resignación. Hay muchas personas así. ¿Cuánta gente, mis hermanos, amén, ha dicho: yo necesito a Dios? Vengan a mi casa, oren por mí, voy a ir a la iglesia. Pero no quieren quitar la piedra. Y mientras esté la piedra ahí, Dios no puede obrar. Nosotros no podemos hacer mucho. Si Dios no puede hacer mucho, menos nosotros. Cuando dicen amén esta noche. Solo si quitamos la piedra, Dios obrará en milagros. Tenemos que hacer a un lado el obstáculo. La pregunta es: ¿cuál es su piedra que tiene que remover? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué es lo que está obstruyendo el milagro esta noche? Amén. ¿Qué es lo que está obstruyendo que Dios obre, que Dios se manifieste, que Dios, verdad, haga un milagro? Gloria a Dios. Una piedra que tiene que ser removida, una piedra que tiene que ser quitada. Finalmente, la esperanza resucitada. San Juan 11, versículos 41 al 44. Entonces, dice, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Marta y María tal vez habían perdido las expectativas, pero no así la esperanza. No así la esperanza esta noche. Hay personas, ¿verdad? Vuelvo a repetir, que han perdido sus expectativas. Inclusive la esperanza está sepultada por ahí. Está sepultada la esperanza, el deseo, ¿verdad?, de cambiar, de salir adelante. Han dicho: no, yo no puedo, así me voy a quedar, así me voy a morir, así me voy a morir. Nadie me quiere, nadie me apoya, porque sus expectativas, sus esperanzas están en una tumba, están en la tumba esta noche. Pero Dios quiere resucitar sus esperanzas. Dios quiere resucitar esas esperanzas. Por más dura que esté la situación, recuerde que Jesús tiene el poder para resucitar aquello que está muerto. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el poder. Proverbios capítulo 13, en el versículo 12, encontramos las siguientes palabras. Proverbios 13, 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza, ¿verdad?, que se tarda, es tormento, pero el árbol de vida es el deseo cumplido, dice. Necesitamos mantenernos firmes en la esperanza. Lo dice ahí en Hebreos capítulo 10, en el versículo 23. Vea conmigo estas palabras del apóstol Pablo. Hebreos 10, 23.
Dice así: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, mis hermanos. Amén. Mantengámonos firmes, porque la esperanza ahí está, la expectativa ahí está. No deje que el diablo sepulte sus esperanzas, no deje que el diablo sepulte sus expectativas esta noche. En el libro de Miqueas 7:7 dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Miqueas 7:7. Yo esperaré, dice, en el Dios de mi salvación. Quizás está ahí en la tumba esa esperanza, esa expectativa, ahí está, pero dice: yo esperaré, y yo sé que Él va a resucitar esas esperanzas que yo había perdido. Esa expectativa va a volver a renacer, va a volver a levantarse del polvo. Así sucedió con Lázaro, gloria a Dios. Marta y María fueron impactadas, que por eso Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Oh Señor, ya apesta, mi esperanza ya apesta, tiene 4 días sepultada. Oh Señor, ¿cómo puede ser posible? Hay personas, ¿verdad?, que literal o espiritualmente se sienten así, que sus esperanzas ya apestan, 4 días. Pero Jesús dice: te digo que si crees verás la gloria de Dios esta noche. Por eso esa expresión de tanto de Marta como María: Señor, si hubieras estado ahí. Él estaba ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si hubieras estado aquí, yo estaba ahí, le está diciendo Jesús. Yo estaba ahí, pero ustedes no se daban cuenta. Señor, si hubieras, yo estaba ahí. Y se lo demostró cuando resucitó a su hermano de 4 días de muerto esta noche. ¿Es eso? ¿Vida negro, cómo llamas? Entonces, en esta noche, mis hermanos, que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Si hubieras estado aquí, tal vez necesitamos esta noche que Dios una vez más, ¿verdad?, nos ayude, que esas esperanzas sean resucitadas, que esa expectativa una vez más, ¿verdad?, se ponga delante de nosotros y podamos seguir adelante. Hay gente, ¿verdad?, que necesita eso, gente que no está aquí, pero yo sé, amén, que necesitan quitar esa piedra para que Dios pueda obrar el milagro que necesitan. Pero tenemos nosotros también que quitar esa piedra. Que Dios nos ayude. Si hubieras estado aquí. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado en reverencia a Dios en esta noche. Si hubieras estado aquí, oh iglesia, qué gran enseñanza tenemos aquí en esta historia de ese milagro de la resurrección de Lázaro. Oh, cómo se compara esto muchas veces a nuestra vida personal, cotidiana. Oh, muchas veces, ¿verdad?, nos sentimos así, sentimos que el Señor no llega a tiempo, sentimos que el Señor se está tardando, sentimos, ¿verdad?, que las expectativas están ahí sepultadas ya en una tumba. Oh, iglesia, pero quiero decirle esto esta noche, que Dios está ahí. Y hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Lo primero es creer. ¿Crees? Si crees, verás la gloria de Dios. Lo segundo es quitar la piedra. Quita la piedra para que el Señor pueda obrar el milagro esta noche. Así que en esta noche, iglesia, necesitamos, ¿verdad?, considerar esto, que Dios puede obrar. No importa, amén, en qué momento se encuentre usted, pero escúchame bien. Este es un mensaje para